Hola a todos, a los amigos del club Handball La Salle Moncada. Paso a hacer un pequeño resumen de la temporada 24-25. La jornada 1 comenzó con el encuentro en el Rafael Martínez de Santpedor. Comenzó el partido marcando las chicas de La Salle, que al instante fue empatado a 1 por el Santpedor. Hasta el minuto 19 llevó la delantera el Santpedor con un marcador de 9-9, donde ya La Salle se despegó en el marcador, tomando poco a poco una clara ventaja, llegando a la media parte con un 10-14. En la segunda parte progresivamente se fueron de 8, destacando los 12 goles de Nerea. Junto a las demás jugadoras moncadenses, completaron con sus aportaciones en defensa y ataque que llevaron al equipo a la victoria y a los primeros 2 puntos de la clasificación. Finalizó el encuentro con un 20-28 a favor de La Salle. El segundo encuentro se jugó en el Miguel Poblet, se jugó contra el Barcelona Sants B. Durante toda la primera parte se mantuvo un marcador en contra de La Salle, que alcanzó a la media parte un resultado de 11-14. Se llegó en la segunda parte a una diferencia en contra de 6 goles en el minuto 23. Se comenzó a remontar en ese momento con un resultado de 17-22, momento que Barcelona Sants pidió tiempo. Al retornar el partido hubo 2 exclusiones contra el Barcelona Sants que favorecieron el terminar de remontar el partido en el tiempo restante, alcanzando al término del partido el empate a 23, con 2 exclusiones para el Moncada y 4 para el Barcelona Sants. Nerea, de nuevo, fue la máxima goleadora con 10 aciertos a porterías, seguidas por María Martín del Barcelona Sants con 7 goles. La tercera jornada se jugó fuera de casa contra el Martorell, que consiguió una pequeña ventaja durante el primer cuarto de la primera parte, donde comenzó a perder fuelle, y llegada a la media parte se alcanzó un resultado de 10-16 favorable a La Salle. Transcurrió la segunda parte con 2 en la primera parte y 3 exclusiones en la segunda contra La Salle. Llegado el final del encuentro con el marcador 23-34, que nos puso con 5 puntos y cuartos en la clasificación, por detrás del Molins Sarriá y Villanueva del Camí. Fueron Laura de Ríos y Marta Sánchez las máximas goleadoras del Moncada, con 5 y 4 goles respectivamente, frente a los 8 de Nuria Morresín del Martorell. La cuarta jornada, jugada en el Poblet contra el Villanueva del Camí, se saldó con 9 goles de Nerea, 7 de Aida, 6 de Emma, 4 de Rosa, 2 de Laura y 1 de Pilar San. Ana y Agostina Alba Robles del Villanueva marcaron 8 goles. El primer tiempo transcurrió favorable para La Salle, con una sola exclusión frente a 3 del Villanueva, con resultado en esta primera parte de 18-17. Con 3 exclusiones del Moncada frente a una del Villanueva, terminó el encuentro con un resultado de 33-28, que pondría a La Salle en la tercera posición de la clasificación, por delante del Barcelona Sants y detrás del Molins y del Sarriá, respectivamente. La jornada 5 se jugó contra el Perelló en su cancha. Laura Rías destacó con 7 goles, con 5 se marcharon Camelia y Rosa, Marta, Vega, Emma y Ana Martínez con 3 cada una. Noemí, Marta Sánchez y Irene
Pilar Chan con 2 goles. El primer tiempo transcurrió con los dos equipos muy igualados, terminando la primera parte con un 16-18, 3 exclusiones contra La Salle y 2 al Perelló. En el segundo tiempo no cambió nada, siendo similar al primer tiempo. Terminó el encuentro con la victoria de La Salle Moncada, con un 26-34. Protagonizaron los aciertos a puerta Laura de Ríos, Camelia y Rosa con 7 y 5 goles. En la jornada 6 nos visitó el Club Handball Ascó. Fue Nerea Ángel, protagonizó con sus 7 goles el marcador del Poblet. El resto de goles quedó repartido entre el resto de las jugadoras de los dos equipos. Inauguró el marcador el equipo de Ascó, que a los pocos minutos fue superado por la de casa, manteniendo una ventaja casi constante de 3 goles durante todo el partido. El encuentro terminó con un 21-18 que nos puso con 11 puntos detrás del Monís con 12, encabezando la tabla, seguidos con 10 puntos por Serroviras, que había conseguido 2 puntos esta misma jornada. Entrando en el mes de noviembre, en la jornada 7, se fue a Loar Gracia, donde el duelo no se decantaba en ningún momento hacia ninguno de los dos equipos. Gol arriba, gol abajo. Transcurrieron los dos tiempos del partido hasta que en el minuto 29, con el marcador de 26-27 a favor de La Salle, este marcó el definitivo 28, que en el minuto 26-36 Oar marcó su último gol, que pudo hacer que el resultado llegara al empate, pero esto no llegó a suceder, quedando el marcador en el 27-28, que nos mantuvo en el segundo puesto de la jornada con 13 puntos, 3 por delante del Bañolas y el Villanueva del Camí. Fue Nerea con 10 dianas la máxima anotadora del partido, seguida de lejos por Laura y Rosa con 4 goles. Nos visitó la Unión Esportiva Sarriá. En un primer momento, nuestras chicas partieron muy enchufadas, consiguiendo mantener una buena defensa que en el minuto 15 nos puso con un 7-2 en el marcador. Después de esto el partido se fue complicando, llegando a la media parte con un 10-8. Comenzada la segunda parte, se remontó ligeramente el marcador, como en la primera parte, pero haciéndose muy complicada la continuidad del juego. En los dos equipos, que se mantuvieron muy igualados hasta el final, alcanzando un resultado muy apretado de 18-17, siendo necesarias las peticiones de tiempo muerto por parte de los dos equipos, que no lograron aún así variar las estrategias para ampliar las diferencias. En este caso fue Rosa López la que más aciertos tuvo a portería, con 5 goles, siendo al mismo tiempo la máxima goleadora del partido. El resto de goles quedó muy repartido entre las jugadoras de los dos equipos. Es de destacar el trabajo de la defensa de los dos equipos. En la tabla continuamos en la segunda posición con 15 puntos, detrás del Molín con 16 y seguidos por Serroviras, Bañolas y Vilanova con 12. De nuevo, otra vez en casa, en la jornada 9, nos visitó el Igualada, que durante la primera parte fue muy igualado en el marcador, siendo un partido lento por parte de los dos equipos, llegando a la media parte con un 9-7. Hubo varias amonestaciones hacia los dos equipos y 2 expulsiones para el Igualada. En la segunda parte transcurrió con el mismo ritmo del partido, con 2 exclusiones para la Igualada y una en el minuto 22, que determinó un tiempo muerto, y unos segundos después que determinó
el adquirir una pequeña ventaja que fue determinante para alcanzar un final de 22 a 28, que el Igualada ya no pudo romper. En esta ocasión fue Nerea la que destacó de todas las demás en el acierto a portería, con 10 goles en su haber, seguida por Emma Badía de Igualada con 6. La clasificación quedó como sigue: 18 puntos el Molins, 17 La Salle y 14 el Serroviras y Bañolas. Fue en Argentona la celebración de la 10ª jornada. Un partido muy animado con muchos goles, llegando en la primera parte con un empate a 16. En la segunda parte fue el Argentona quien tomó la iniciativa en el marcador, yéndose de 5 goles por delante de La Salle. En el minuto 18 se igualó el marcador a 28 goles. Durante el resto del partido La Salle se despegó poco a poco hasta alcanzar el resultado final de 31 a 36. Nerea Ángel, con sus 11 dianas, fue la máxima goleadora del partido, seguida de Alba Satanach de la Argentona con 10 goles y 9 Elena Ramis, también de la Argentona. En nuestras filas destacaron Edma y Marta con 7 y 6 goles respectivamente. La clasificación quedó con 20 puntos para el Molins, 19 para La Salle y 16 el Serroviras. La jornada 11ª se jugó contra el Serroviras y se celebró en el Poblet con un destacado papel goleador de Nerea, con un extraordinario acierto de 18 goles durante el partido, no dejando a sus compañeras el participar del festín goleador. Se alcanzó la media parte con un empate a 13 goles. En la segunda parte fue descalificada la jugadora Noemí Martín en el minuto 26 de la segunda parte, cuando el marcador estaba a 26-23, ocasión que fue aprovechada por el Serroviras para limar ligeramente el marcador y terminar con un 27-26 en el minuto 28-41, tras un tiempo muerto a falta de 35 segundos solicitado por el Serroviras. No hubo ningún cambio en el marcador, venciendo al final La Salle Moncada. De nuevo, en una nueva victoria, esta vez en el pabellón Escuatre Areus contra el San Esteban de Palautordera. Volvió a ser máxima goleadora Nerea, esta vez con 8 goles, seguida por Rosa López con 6 y Pilar Chan con 4. Estrenó el marcador el Palautordera, llegando el minuto 8,5 con el marcador 4-4. Transcurrió el resto de la primera parte con una clara ventaja de las chicas de La Salle. Terminó esta primera parte con un 10-14 y un par de expulsiones en este parcial. La segunda parte transcurrió con 3 exclusiones y una sanción de tarjeta azul para Rosa López en los últimos segundos del encuentro, que continuó con una constante ventaja de las de La Salle, terminando con un 21-24 que sumó otros 2 puntos en la tabla, que nos siguió manteniendo en la segunda posición, detrás a un punto del Molins con 24 puntos, por detrás Bañolas con 19. De nuevo en el Miguel Poblet contra el Sant Quirze B, que mantuvo el marcador a su favor hasta el minuto 15, que se mantuvo igualado hasta el final de la primera parte con un resultado de empate a 15 tantos. Hubo amonestaciones, exclusiones y penaltis repartidos hacia los dos equipos. La segunda parte transcurrió igual que la primera parte, igualados, sin que ningún equipo consiguiera el despegue. Llegado el minuto 29-33, tras un tiempo muerto solicitado por La Salle, en el 29-54 Nerea consiguió el 31-30 que dio la victoria a las de Moncada.
Esta vez la máxima goleadora estuvo en las filas del Sant Quirze, con 13 goles de Berta Sanz. Detrás estuvo Nerea con 10 aciertos. El resto de las nuestras se repartió el resto de los goles. Otros 2 puntos más en la tabla de clasificación, que nos ponía con 25, a un punto del primero, y a 5 por delante del Serroviras con 20 puntos. No hubo tanta suerte en el pabellón de la Draga con el Bañolas, que se mantuvo todo el partido por delante sin que las monclavenses lograran en ningún momento romper la dinámica del partido, terminando con constantes exclusiones que llevó a La Salle a terminar con la baja de Marta Vega por acumulación de sanciones al final del partido, con un resultado de 20-27. Esta vez Estela Pascual se llevó el mérito de mayor goleadora de las filas del Bañola, con 7 goles, seguida por la jugadora de La Salle, Laura del Ríos, con 6 goles, Nerea con 4, que terminó con 2 exclusiones, al igual que Noemí y Ana Martínez, con una exclusión Rosa López frente a 4 exclusiones de las de Bañolas. Resultado final, como he dicho, 20-27, que nos separa de la primera posición en 3 puntos y nos pone a solo 3 del Sant Esteve de Sentrovires. En la jornada 15, último encuentro de la primera vuelta, nos las vimos con el primer clasificado de la tabla, que era el Humboldt Molins, que resultó imbatible en todo el torneo por ninguno de los equipos. Las de La Salle salieron con ganas y se mantuvieron por delante en el marcador hasta el minuto 9, con un resultado de 5-5, que a partir de este momento resultaron ser arrolladas por el conjunto de las bolinsanas, que nos dejó con un final de 33-17 al bloquear las acciones de nuestras mejores lanzadoras, Noemí y Nerea, que solo pudieron hacerse con 4 goles cada una. Por parte de las filas del Moncada fue un partido limpio, con solo 2 exclusiones frente a los 6 del equipo local. Este resultado nos llevó a colocarnos esta vez con 25 puntos, a 5 por debajo del Monís y solo a 1 por delante del Serroviras. Nos manteníamos en puestos de ascenso, pero seguidos muy de cerca del resto de los competidores. Jornada 16ª, comienza la segunda vuelta. Nos volvemos a encontrar con el Santpedor, siendo La Salle el equipo local. En la primera jornada se ganó de 4 al equipo rival. En esta ocasión se comenzó por parte de La Salle con muchas ganas, que aun habiendo dado una clarísima ventaja de 10-5 en el minuto 20, se comenzó a venir abajo en los minutos siguientes, antes de llegar al final de la primera parte con un resultado de 13-12. Tras 2 exclusiones de las moncadenses en la segunda parte y con tan solo una exclusión y 8 a las de Santpedor, el resultado quedó 34-29. Nos manteníamos con 27 puntos, a 2 por delante de Serroviras y Bañolas con 25. Jornada 17. Esta vez en el Polideportivo de la España Industrial frente al Barcelona Sans B, con 3 exclusiones en cada parte. Por nuestra parte, el partido comenzó con un gol en contra que al momento se corrigió y se llegó a la media parte con un 9-14, que en la segunda parte se llevó hasta el 17-27, donde el Sans sufrió, sobre todo cerca del final, numerosas exclusiones que ya precipitó los resultados.
Nos colocamos con 29 puntos en la segunda posición, seguidos a 2 por el Bañolas, que pasó a tercera posición con 27, y seguido del Serroviras, que perdía una posición. Continuamos en la jornada 18ª jugando en casa contra el Martorell, que en la jornada 3 se le ganó de 9. Esta vez la diferencia considerablemente menor, con un 25-23 al término del partido. No fue hasta el minuto 7 que la Salle entró en el partido y fue manteniendo una ventaja hasta el 15-9 de la primera parte. En el resto del partido se estabilizó el marcador hasta más o menos el minuto 20 de la segunda, con un marcador de 22-18, que las de Moncada se relajaron un poco y las de Martorell redujeron en 2 goles la diferencia. Por parte de la Salle, la mayor goleadora fue Agustina Denís con 5 goles. Fue de nuevo con 7 goles la jugadora del Martorellas, Nuria Molesín, la mayor goleadora del encuentro. A lo largo del partido hubo 4 exclusiones para el Moncada y 2 para el Martorellas. Por otro lado, en la clasificación no hubo ningún cambio a destacar en la cabeza de la tabla, salvo el ascenso a quinta plaza del Vilanova del Camí y el descenso a la sexta plaza del Sarriá. Aquí se nos comenzó a complicar la situación en la jornada 19ª contra el Vilanova del Camí, que aunque todavía a distancia a puntos nos podía hacer daño. El partido disputado en Cantitó se comenzó con ventaja para las del Vilanova, que durante toda la primera parte mantuvieron la iniciativa en el marcador, llegando la media parte con 18-11, que en la segunda parte se hizo imposible de remontar con un final de 31-27. Nerea, con un buen partido donde marcó 7 goles, no consiguió batir los 12 de su oponente, Alba Robles, que decidieron el partido. Durante el partido se repartieron las exclusiones por un igual, 5 para cada equipo. En las clasificaciones hubo tormenta de cambios, con 31 puntos Bañolas, que por diferencia de goles y empatado a puntos con el Moncada, se colocó en segunda posición, desplazando al Moncada a la tercera, y a 4 por delante con 27 del Serroviras y el Vilanova. El Perelló en la jornada 20 nos dio un respiro al jugar en nuestra casa y dejar un resultado similar al partido de ida, con un final en este encuentro de 38-28. Protagonizaron el encuentro festivo en el Miguel Poblet Nerea, que se lució con sus 11 dianas, y 8 Patricia Muelas, junto con los 5 de Pilar Chan. No hubo nada reseñable en el partido, salvo 3 exclusiones al Moncada y 2 al Perelló. En la clasificación no hubo ningún cambio que reseñar. En el pabellón municipal de Ascó se celebró la jornada 21 con victoria de 1 punto del equipo visitante. El equipo anfitrión en la primera parte consiguió poco a poco tomar una ligera ventaja, que a la media parte se traduciría en un 16-11. En los primeros minutos de la segunda parte la diferencia aumentó hasta un 19-13. El minuto 16 de la segunda se llegó a nivelar el partido con un 20-20, donde ninguno de los dos equipos consiguió más allá de 1 punto de ventaja, terminado el encuentro a favor de la Salle con un 20-27. Sin nada a destacar en la clasificación, la Salle recuperó el segundo puesto con 35 puntos y a 2 por delante del Bañolas con 33. La jornada
22 fue nefasta para las de La Salle, al ir casi todo el tiempo por detrás de Nueva Gracia, que al final del partido no consiguió remontar los 2 goles que había conseguido de ventaja en el partido de ida, terminando con un 25-26, Nerea con 8 goles, Laura con 7, Elna con 5, fueron nuestras máximas goleadoras. Volvíamos a la posición 3 con un empate a puntos con el Bañolas a 35 puntos por diferencia de goles. Vilanova subió al cuarto de la tabla con 33. En la jornada 23, en la casa del Sarriá, la cosa se terminó de complicar al perder 22-21. Ni con los 9 goles de Nerea, más los 5 de Laura y alguno que otros más, no se consiguió vencer al Sarriá en su campo. El partido transcurrió igual que como terminó, con un gol arriba, otro abajo. En el minuto 29-40 Nerea nos dio el empate a 21, pero en el 29-53 nos cayó un nuevo gol que puso fin al encuentro. En la primera parte marchamos con 3 exclusiones y un marcador de 10-9. En la segunda parte solo tuvimos una exclusión, al igual que el Sarriá. En la clasificación fuimos superados por diferencia de goles por el Vilanova. Y pasamos a la 4ª posición. Se nos había complicado el ascenso, aunque hay que reconocer que el resultado del equipo estaba muy bien, pues estábamos en posiciones superiores a la temporada anterior, que se quedó en la posición 7ª. En la jornada 24, un nuevo partido ganado fuera de casa contra el Igualada, que, como diría aquel, se fue con el rabo entre las piernas tras una primera parte que costó ganar con un resultado en el último momento de 11-12 y una exclusión. En la segunda parte, con una exclusión en nuestras filas y 5 en las del Igualada, nos dio un resultado final de 22-28 que nos subió a la posición 3ª de la clasificación, dando de nuevo alguna esperanza a alcanzar la segunda posición. Nerea dejó su pabellón bien alto con 15 goles, no dejando mucho pescado para las demás, que con 5 goles Edna, la que más se le acercó. La jornada 25, viendo el resultado contra el Ascó, el partido fue un correcalles donde ninguno de los contrincantes se afanó en cuidar la defensa. Solo en la primera parte el resultado alcanzado fue de 21-17, con un total de 3 exclusiones entre los dos equipos. La segunda parte no varió en absoluto, terminando y después de unas incesantes carreras de una portería a la otra, el encuentro terminó con un 43-37, esto es, 1,3 goles por minuto. En la clasificación la cosa quedó como sigue: Molís inalcanzable, Bañolas con 39 puntos, empatados pero por delante de La Salle, y acortando diferencias Vilanova del Camí con 37. En la jornada 26, en la casa de San Esteban de Serroviras, Nerea metió una tercera parte de los goles de los visitantes. Esto ya se ha convertido en un clásico. Laura y Rosa se repartieron el siguiente tercio, que lo completaron con sus compañeras, que se lo repartieron más o menos por igual. En la media parte se llegó al empate con un 9-10. En la segunda parte el partido se animó en cuestión de goles y se terminó con un parcial de 15-18 que dio como resultado un final de 24-28. En la clasificación no cambió nada, salvo que el Vilanova cayó 2 puntos respecto al Bañolas y el Moncada con 41 puntos respectivamente. 27, y jugando en el Poblet contra el San Esteban de Palautordera y con ganas de ganar el partido, se comenzó con buen pie y desde un principio se tomó la iniciativa en el marcador hasta llegar
con un 18-13 en la primera parte y sin ninguna exclusión por parte de La Salle. En la segunda parte la dinámica fue similar y se llegó al término del partido con un 33-23. Noemí terminó con 2 exclusiones y una de Nerea. Esta vez Noemí consiguió 5 tantos, superadas por Laura y Rosa con 6 goles cada una. Y el resto se repartieron las sobras de los goles. En la clasificación se recuperó la segunda posición con 43 puntos, seguidos de 41 del Bañolas, que perdió la segunda posición. Celebrada la jornada 28 en Sant Quirze contra el B, que se ganó en el Poblet de 1, esta vez la cosa no salió bien, perdiendo en un partido que nos podía dar el ascenso y posiblemente separarnos de nuestros perseguidores que nos pisaban los talones. En una primera parte, las moncadenses consiguieron mantener la delantera prácticamente toda la parte, hasta llegar al 10-11 en la media parte, con las exclusiones de Marta y Ana Martínez. En la segunda parte, Sant Quirze endureció el juego. En consecuencia, tuvo 6 exclusiones que no impidieron que consiguieran 17 goles en esta segunda parte, frente a los 13 del Moncada, con solo una exclusión de Nerea, que volvió a ser premiada con ser la máxima goleadora con 11 aciertos a portería. En la clasificación este resultado de nuevo nos llevó a la tercera posición, detrás a empate de puntos con el Bañolas y seguidos a 2 puntos del Vilanueva y Cerroviras, empatados a 41 puntos. Se jugaba la jornada 29 contra el Bañolas, que se encontraba por delante y empatado a puntos con La Salle Moncada. Era necesario ganar al menos de 4 goles para poder romper el empate entre los dos equipos, a favor de las de Moncada. La primera parte fue un partido lleno de emoción al no conseguir separarnos en el marcador más allá de 2 puntos y no consiguiendo en el último segundo el colar el gol de penalti a favor que nos hubiera dado 3 puntos de ventaja en el partido. En la segunda parte las defensas se esforzaron y hubo muchos menos goles y llegados a los últimos minutos Moncada solo tenía un gol de ventaja sobre el Bañolas. Ainhoa Garrido cerró en ese momento la persiana en el minuto 27 y tras repetidos intentos del Bañolas de batir la portería de Ainhoa, incluso con un penalti en el minuto 28-38 a favor del Bañolas y siguiendo a solo 2 goles de ventaja, en el minuto 26-16 y el minuto 29-48 se marcaron los goles que dieron a las de Moncada la victoria con los 4 goles de ventaja necesarios. Esta vez el equipo se puso como una sola a llevar el partido adelante. Resultó descalificada Marta en la mitad de la segunda parte. Gracias a la buena defensa se consiguió el resultado de 20-16. En la clasificación caía el Bañola 2 posiciones, el Moncada subía de nuevo a la segunda posición, pero seguido a 2 puntos por el Vilanova, que tomaba la tercera posición. Esto ponía un triple empate entre los seguidores del Moncada. La jornada 30 era decisiva para todos los equipos que se encontraban entre la segunda y tercera posición de la tabla. La Salle Moncada dependía de solo ella para conseguir definitivamente la posición de ascenso. El problema es que el adversario era el Molins, que en el partido de ida nos había arrasado, con lo que era poco probable que se ganara o empatara, lo que hubiera sido más que suficiente.
Llegado el minuto 9, el Molins decidió que hasta ahí nos había dejado llegar por delante del marcador y comenzó el arrollamiento de las moncadenses. Llegada la media parte nos ganaban de 9. La cosa siguió en la misma constante y nuestras chicas no conseguían romper su defensa en ningún momento, lo que llevó a un resultado final de 33-17. Noemi y Nerea solo lograron 4 goles por cabeza. Le siguió Emma con 3, el resto solo consiguieron un gol por jugadora. En la clasificación pasó lo más temido, que fue que todos los seguidores consiguieron ganar sus partidos en esta jornada, causando el perder la Salle en el cuádruple empate que decidía la diferencia de goles global en el resultado de la clasificación, siendo beneficiado el Villamayor frente al resto de equipos. Nuestras chicas merecen las máximas felicitaciones porque nos han dado una muy buena temporada que ha sido mejorada a la temporada anterior, que quedaron en la mitad de la tabla. Enhorabuena, chicas. Nos espera la temporada 25-26, que si se sigue esta trayectoria, esta vez sí que se conseguirá el ascenso. Felicidades por la temporada a todo el equipo senior femenino. Me despido de todos y todas hasta el comienzo de la temporada y buenas vacaciones.